del asambleísta por ADN Javier Jurado Bedrán, ¿verdad? 7:36 minutos, queremos darle la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Salude, asambleísta, para iniciar con esta entrevista del día de hoy. Gracias, Luis, al contrario. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Lisette. Buenos días. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano que nos sigue a través de Unión Radio. Perfecto. 7:36 minutos, asambleísta. En lo personal, yo lo he visto bastante activo en redes sociales, participaciones dentro de la comisión que usted preside de seguridad. No usted presido, usted parte, nomás no me ponga perdón, se me pone celosa y necesita después. Perdón. En la que usted participa bastante. Usted conoce del tema de seguridad, usted conoce esta temática que los ecuatorianos, los guayaquileños, la mayoría de provincias de la costa ecuatoriana sufren. El tema de seguridad, ¿qué está trabajando? ¿Qué ha venido usted desarrollando en esa comisión? Es importante que sepa la ciudadanía, pese a que usted ya me dijo que ha decidido no participar a una reelección en la próxima Asamblea Nacional. Pero es importante que sepa lo que usted ha realizado a través de quienes lo ven y quienes los escuchan aquí en Unión Radio, asambleísta Jurado. Bueno, creo que 14 proyectos de ley hablan mucho del trabajo usted que he realizado como legislador. Todos proyectos de ley que son para resolver problemas del pueblo ecuatoriano. Qué bien. Mañana vamos a tratar ya para segundo debate una ley que fue parte del trabajo como legislador y de mi despacho, la ley de armas, municiones y sustancias relacionadas. Hoy creo que el país va a tener una ley que le permita luchar contra un flagelo que le deja la tenencia, el porte ilegal de armas, municiones, de explosivos. Recordarle a la ciudadanía que parte de esa ola de crimen violento son las armas ilegales. Entonces, esta ley le permite al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hacer un exhaustivo control de las armas ilegales, de las legales que están en las manos de las personas de bien que desean tener un arma, portar un arma, o son deportistas o coleccionistas, o de las empresas de seguridad, o de las empresas que producen, importan explosivos para la minería, que es uno de los rubros que más le está dejando divisa al país. Entonces, esta ley le permite al ejército ecuatoriano, a las Fuerzas Armadas, también hacer un correcto correlacionamiento con la Policía Nacional y que las dos instituciones puedan trabajar en conjunto y que se sumen para solventar un problema que tienen los ecuatorianos. La ley de armas, municiones y explosivos creo que es una ley que va a la vanguardia, es una ley moderna, es una ley que guarda relación con normativa internacional y que le permite al Ecuador tener una norma que está fortaleciendo el sistema de control de armas y que además contribuye con la región para solventar los problemas que tenemos de armas de mano, por ejemplo, que es uno de los problemas que más tienen los países. 7:39 minutos. Hay un sector de la sociedad que dice que el portar armas puede traer más violencia, que el portar armas, cómo dársela a todo el mundo. Yo sé que usted tiene explicaciones sobre aquello. Es una pregunta. Y una segunda pregunta: ¿en qué se diferencia la actual ley que data creo que del 79? Del 78. Del 78, gracias, asambleísta. ¿En qué se diferencia a la que usted ahora está haciendo mención? 7:39 minutos, asambleísta. Sí, la primera respuesta. Primero, sí, no todo el mundo está preparado para tener un arma. Por supuesto. Existen parámetros de control. Estos parámetros se van a interpretar. Uno de la ley, ya están en la ley. Y otros tendrán que ir en el reglamento de la ley que va a ser hecho por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior. Esta ley se diferencia de otras leyes o de la ley anterior, incluso de leyes de otros países que marca hito histórico en el tema armas, municiones y explosivos para el país. Por ejemplo, en el Ecuador hoy uno de los requisitos va a ser que las personas cursen una capacitación en cuanto a manejo de armas, legislación, leyes, preparación, COIP. Recordarle a la ciudadanía que el COIP cambia muchísimo en el Ecuador, entonces la gente debe de conocer cuándo sí se puede ejercer la legítima defensa incluso. Entonces son parámetros que ya se catalogan en la ley. También se toman armas que no existían en 1978. Ok, calibre, dice usted. No, armas. Por ejemplo, okay, la de armas eléctricas. Las armas menos letales o conocidas como traumáticas, que sí, hoy son, creo que
una de las armas con la delincuencia también hace de las Son suyas. bastante igualitas. Y que, sí, la de armas réplicas, la de armas de aire. Entonces son armas que ya se catalogan y también se nombran otras sustancias. También el sistema de control, el sistema informático, que es importantísimo. Hoy el Ecuador cuenta con un sistema informático, pero este sistema se tiene que modernizar. La ley ya prevé esto. Además le da la correcta funcionabilidad al comando conjunto y se le dan las competencias a cada ente del comando conjunto y a la Policía Nacional para que no trabajen de manera aislada. Por ejemplo, en la ley anterior o en la ley vigente, porque la ley está vigente, lo malo que se ha abusado de los decretos en este país. Imagínense que los decretos han estado por encima de la ley. Terrible. Se ponía que quien hacía el control de armas era el cuarto departamento. Ya no existe. Entonces los trámites llegaban al cuarto departamento y se podían represar para 200 años también. Entonces hoy cada ente, incluso control de armas provincial, nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Ministerio de Defensa tendrán competencias para que vayan aprobando los trámites respectivos. Por otro lado, me decías que mucha gente se opone. Hay un sector de la población que cree sí. o piensa, y creo que es justo también lo que opina, Sí, que puede causar más violencia esto. Y esto ha generado un profundo debate. Por eso, y esta ley por eso se construye tan bien, porque ese debate ha contribuido para saber cuáles son las líneas rojas que tiene en la ciudadanía el tema de armas, municiones y explosivos. Sí. Parte también está equivocada, hay también una equivocación. Primero, las armas no son para todo el mundo, los controles son exhaustivos. Hoy en la ley ya se prevé el cursar el examen psicológico forense, que es un examen mucho más exhaustivo que cualquier examen psicológico, psiquiátrico, toxicológico. Las personas que deseen tener un arma, portar un arma, deportistas, no pueden ni siquiera tomar alcohol. O sea, imagínate hasta qué niveles llega. Entonces también, aparte de eso, otros marcadores, el sistema biométrico de reconocimiento humano AFIS, que ya es un sistema que tiene la Policía Nacional, pero ya se lo pone en la ley como un requisito inamovible. Y luego los otros que vendrán en el reglamento. Pero en ese sentido, las armas en manos correctas no generan más violencia, generan reducción de la violencia incluso. Hoy en el Ecuador ni siquiera existe evidencia de que un delito se haya cometido con un arma legal o que se haya causado una muerte violenta con un arma legal. Lo que sí ha existido es que se ha perdido un arma legal, se ha sido sustraída, robada, y con esa se ha cometido un delito o un hecho de violencia, pero habían sido puestas las denuncias con anterioridad al delito. Entonces, ahí comenzamos a partir. Otra también la trazabilidad de las armas que marca esta ley, que es importantísimo, saber cómo se van a mover las armas y el sistema de trazabilidad internacional, que son 3 marcas en el arma, que será un requerimiento básico para que se puedan hacer importación de armas al país. Asambleísta, buenos días. Esta desconfianza de cierto grupo que dice el abogado, justamente es por la corrupción que hay en las instituciones encargadas por cualquier trámite que se vaya a realizar. ¿Y quién garantiza a la ciudadanía que realmente se vaya a otorgar los permisos a las personas que, como usted decía, no todas lo pueden cumplir? ¿Quién garantiza eso, asambleísta? Bueno, primero el Ministerio de Defensa, además de una responsabilidad de quienes hoy otorgan un permiso. Y en la ley ya se prevé esa responsabilidad y hay sanciones por esa responsabilidad que tienen los miembros del Comando Conjunto. En este caso, control de armas funciona con las 3 Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea Ecuatoriana. En ese sentido, hay que también hacer una correcta discrecionalidad de quién puede otorgársele un permiso, y para eso están los filtros. El sistema biométrico AFIS de DUNO es el sistema de reconocimiento humano. Por ejemplo, yo tengo AFIS y si cometo un delito en cualquier país del mundo, me van a poder reconocer mi voz, marcadores faciales, huellas dactilares. Entonces son los filtros que se interponen para que una persona que no puede tener un arma, no pueda tener un arma y no pueda tener un arma legal. Ahora, no quiere decir que no va a tener una ilegal, porque va a ser el cometedor del delito. Y en ese sentido también hay que hacer algunas apreciaciones. Nadie compra un arma legal para cometer un delito. No se hace eso. ¿Por qué? Porque las personas que tienen armas saben que el arma pasa por 3 pruebas. La primera, las pruebas de reconocimiento, que es la una, es la trazabilidad, las 3 series que tiene el arma, que deben de ahora venir por obligación, 3 series, el arma marcada, el país de origen, el fabricante, y además se sabe qué importador vendió esa arma. Por otro lado, tienes
la valoración del cañón, que es para que tú sepas, hay una marca que deja el cañón en la munición, que va a saber siempre que esa arma salió de un cañón. Entonces, esa función ya se le da a la Policía Nacional, se le da a la criminalística para que pueda hacer un control exhaustivo. Y luego vienen los otros parámetros que son los récords de antecedentes penales. Y hoy en la ley se marca un hito histórico. Sí. Nadie que haya cometido un delito en el Ecuador podrá tener un arma. Cualquier tipo de delito. Ninguno. O sea, ningún tipo de delito podrá tener un arma. Entonces, esos son los parámetros que se han ido interponiendo en la ley y hoy le permitirá al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hacer un control exhaustivo. En el Ecuador el problema son las armas ilegales y son las que dejan muertes violentas. Y no necesariamente son las armas que están permitidas en la ley, porque recordar que en la ley solo se permite para el uso civil hasta 9 milímetros. La delincuencia ya no utiliza 9 No, milímetros. ya hoy tienen vemos. fusiles 223, No. 308. Y eso no hay la permiso, policía ¿verdad? y las Fuerzas Armadas. No hay permiso. Hay ciertos deportistas que por su giro deportivo necesitan tener ciertos tipos de armas. No, pero para uso civil, digo. Para uso civil no es posible. Ahora, No es posible, es prohibido. Y otra, se ha ido haciendo también una valoración exhaustiva y se han aumentado penas en el COIP. Sí. Ya a ninguna persona de bien se le ocurre tener un arma ilegal. A ninguna persona de bien se le ocurre tener un arma ilegal. Entonces, incluso ya en el COIP se han sentado varias razones, por ejemplo, que no comete delito quien tenga caducado su permiso. Y ha sido por las demoras que ha tenido el Comando Conjunto en la aprobación de trámites, que muchas veces no es burocrático, Importante. sino que, ¿saben qué? Es un tema de la norma anterior. Por la norma anterior nombraba instituciones que estaban dentro del Comando Conjunto que hoy no existen y los trámites se iban muy posiblemente a una institución cerrada. Entonces, desde ese sentido, se ha visto en el COIP necesario reconocer que no se comete un delito a alguien que tenga caducado su permiso dentro de 90 días, para que tampoco sea sujeto a una sanción penal por no haber renovado su permiso o por una falla estatal. El Estado tampoco puede ser cómplice de su propio perjurio y en ese sentido se ha hecho una correcta interpretación del COIP. Ahora, tenencia ilegal, porte ilegal, se han aumentado penas. Tenencia de armas, municiones, de explosivos, de uso privativo de las Fuerzas Armadas es un delito gravísimo en el Ecuador. Entonces, esas armas tendrán que ser recogidas por el Ejército Nacional y además esta ley prevé el protocolo para la entrega de armas a la Policía Nacional y a las instituciones de seguridad que así lo requieran, conforme dictó la consulta popular de este periodo. 7:48 minutos. ¿Y qué pasa con las otras preguntas, asambleístas? Aquí nos han llamado a diario los ecuatorianos, que por qué no se ve el resultado de la consulta popular. ¿Cuándo vemos el resultado de la consulta popular? No se podría ver resultados porque recién se aprobaron la interpretativa a la consulta popular, la ley interpretativa a la consulta popular. Se va a ir viendo resultados. También aquí hay que hacer un llamado al ente o al rol de justicia para que haga una correcta interpretación, una correcta aplicación, no interpretación de la norma. Estoy equivocado, ¿verdad? Ellos interpretan mal y lo que se debería hacer es que apliquen bien la norma para que los sujetos que están causando terror, pánico, muertes violentas, estén donde deben de estar en la cárcel, y que los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos en este país. ¿Cuándo se verá a los militares en las calles? Se los ve. Sí, todo pero el la día. gente dice, los quiero ver más. No los veo. La gente, al Bueno, parecer, siente la necesidad de verlos en cada esquina, por es decirlo una así. percepción, es una percepción. Hoy el ejército ecuatoriano está haciendo, creo que, un extraordinario trabajo en conjunto con la Policía Nacional, en el ente de defensa Giancarlo Lofredo, y en el ente del Ministerio del Interior, la ministra Palencia, que están haciendo un gran trabajo, y hoy la policía trabaja en conjunto con el ejército y le ha permitido reducir índices de violencia en algunos sectores. Hay que reconocer que existen sectores donde no se ha podido controlar bien todavía, pero hay que también entender que la delincuencia en el Ecuador tiene una migración rápida, y tiene una migración rápida y un crecimiento exponencial rápido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que están muy preparados, que vienen de una preparación de mucho tiempo y que además de eso tienen la solvencia económica para soportar una guerra contra el Estado. El Estado ecuatoriano invierte más o menos 8.000 millones de dólares de un presupuesto de 32.000 más o menos en seguridad. O sea, mire el porcentaje de dinero que tenemos que invertir. La delincuencia organizada tiene
ilimitado su gasto para Claro. la guerra contra el Estado. Entonces también tenemos que comenzar a entender que la dinámica del Ecuador en cuanto a la permeabilidad del delito, y esto hablan mucho de estudios de criminología y criminalística, y criminogenia en el mundo, que Ecuador es un país permeable y es un país víctima de la situación internacional. Al Ecuador le afecta que el Mayo Zambada ha sido capturado en los Estados Unidos, porque muy posible no dejó mando, y eso puede reflejar una guerra en México, y esa guerra se puede reflejar en el Ecuador. Y de igual forma, por ejemplo, el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela le hace al Ecuador que tenga que reaccionar ante una ola migratoria de víctimas migratorias que tienen que salir de su país por alguna necesidad, y que el Ecuador tenga que poner a su ente de seguridad para hacer control migratorio. Más o menos podemos prever que para el siguiente mes podemos tener el paso o el arribo de más o menos 200,000 venezolanos al Ecuador. Entonces, eso nos cuesta a los ecuatorianos y hay que entenderlo así. 7:52 minutos, asambleísta. ¿Cómo va el tema de la denuncia en contra de él también, asambleísta, el señor Leonardo Berresueta? Bueno, interpuesto una noticia criminis ¿Ya? contra el legislador Berresueta por hacer mal uso de su función. Ujú. En anteriores días hay la presunción del cometimiento de un delito al ver promulgado información reservada el 31 de julio, como era ya lógico, teníamos que hacer la rendición de cuentas semestral de las instituciones de seguridad. El asambleísta Berresueta, en medio de la sesión, hizo algunas declaraciones que no las puedo transmitir yo, ya queda en él lo que haya dicho, manifestando lo que se habló en una sesión reservada. Recordarle a la ciudadanía que eso pone en riesgo al Estado ecuatoriano, y que además de poner en riesgo al Estado ecuatoriano, se entregue información que es de uso reservado, secreto o secretísimo, y que para levantar esa reserva se tiene que pasar por el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta, y no se dio el paso al juicio político a la canciller de la República. No, y qué bueno, creo que Pero viene una cola enorme ahorita Sí. de otros pedidos. bueno, eso siempre va a pasar. Recordemos que estamos en un año político, en un año electoral, Sí. y ese año electoral va a ser que reaccionen en contra de los ministros. Yo voy a hablar en el caso que me han preguntado de la ministra Sonnerfield, de Gabriela. Primero, una mujer de acristalada trascendencia. Se le intentó dañar la honra levantando falsedades. Segundo, se reconoce en ella una mujer que ha cumplido con sus funciones. No hay incumplimiento de funciones para proceder con un juicio político. Que no siempre los juicios políticos son lógicos. Muchas veces son ilógicos, pero se cuentan con votos. Entonces, muy posiblemente, algunos juicios políticos pasen porque existen los votos. Pero, por ejemplo, sería injusto enjuiciar a la ministra Palencia, que es una mujer que ha podido demostrar a la saciedad que se ha dado durísimo contra la delincuencia, que es una mujer que ha reaccionado de la manera correcta. Ahora, que se defiendan personas es muy distinto. Se quiere hacer un juicio político por las acciones de la embajada mexicana. A mí me preocupa muchísimo ese tema, porque ese es un tema personal y es un tema que el Estado debió de actuar, y lo ha justificado la ministra Sonnerfield. Y si la ministra Sonnerfield ha hecho la justificación, es la misma justificación que tiene la ministra del Interior. Y en el caso del tema de índices de inseguridad, les pregunto, y a la ciudadanía, para que se entienda bien. Primero, son 9 meses de gobierno. La planificación estratégica, después del desbarajuste que deja Guillermo Lasso en lo económico, tocó hacer una reingeniería del presupuesto. Hoy recién la ministra del Interior está haciendo las inversiones correctas. Y les voy a decir algo, veo con mucha alegría. Sí. Entrenamiento de la Policía Nacional. Ese es un artículo que lo redactó este humilde servidor. Entrenamiento, capacitación, bueno, es un articulado completo, de un capítulo, y ayuda post-traumática para los policías y servidores de seguridad. Miren, hoy los policías entrenan, hace pocos días estuve viendo un entrenamiento de 12.500 tiros disparados. La policía urbana, no el GOE, no el GIR, no UNACE, no las de élite. Hoy día está entrenando la policía urbana, que era lo que se necesitaba.
Y es Capacitación. buenísimo la Eso es bueno. capacitación. Están capacitándose en derechos humanos, están capacitándose en uso progresivo de la fuerza y están disparando. Y están... Cosa que antes no pasaba, le cobraban hasta las balas. Por favor, les cobraban las balas. Un policía tenía miedo de disparar. ¿Y qué pasa también en su accionar? Porque después también terminaban destituidos, Hoy sin con la trabajo. ley, hoy con la ley de proceso uso judicial. legítimo de la fuerza, Ajá. hoy con la ley de uso legítimo de la fuerza, la policía y el ejército tienen que garantizar la defensa de los policías, porque era inaudito que se defiendan de su bolsillo después Claro. de haber defendido a un ciudadano o un tercero y de haber eliminado o abatido a un delincuente. Un policía tenía que defenderse con su peculio. Hoy la Policía Nacional tiene que actuar de manera efectiva con una defensa inmediata, una defensa que le permita al policía incluso defenderse en libertad, porque era hasta ilógico que un policía lo metas preso cuando muy posiblemente en la cárcel le podía pasar algo. Pero hoy el Estado ecuatoriano prevé eso y la Policía Nacional, créanme, eso es una felicidad que tengo, ver a la Policía Nacional entrenando, creo que fueron 12.500 municiones utilizadas, ver un grupo de capacitadores súper entrenados, Qué bueno, capacitando a qué la bueno. policía urbana, que era lo que, a la policía de servicio urbano, que era la mayor necesidad que teníamos. Y va de la mano con el equipamiento que entregó el presidente Noboa. Va de la mano con el equipamiento, llega nuevo equipamiento, se va a mejorar. Esa también es una necesidad, ir viendo hacia el futuro. Ecuador ya tiene que tener la capacidad de generar su propio armamento, la Policía Nacional, el Ejército, desde una fábrica. Como antes. como- Santa Bárbara, por Sí, ejemplo. pues que es Santa del Bárbara ejército. existe, Santa Pero Bárbara no existe, de una producía. empresa pública, pero lastimosamente no tiene la capacidad institucional. Entonces hoy sí se necesita, y se prevé en la ley, que la primicia, cuando se va a hacer la primera contratación por parte del Estado, sea con Santa Bárbara, para la compra de municiones, para la valoración de compra de armas en el exterior. Sé que también hay compras de armas que se hacen de estado a estado con cartas de intención. Entonces Santa Bárbara puede jugar un rol fundamental. Se lo prevé en esta ley y se le da la capacidad absoluta a la empresa pública para que pueda responder ante la necesidad que tiene el país. Perfecto, asambleísta, que claro usted en dar a conocer a quienes lo vieron y quienes lo escuchan también en el dial 580 y en las plataformas digitales. Muchísimas gracias, Gracias, Luis. asambleísta, Gracias. por aceptar esta entrevista y que con las luces que usted dio, la ciudadanía entienda cuál es el trabajo que en este caso usted personalmente ha hecho. 14 proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional, eso es bueno. ¿Ah? Sí, No lo he bastantes visto. proyectos de fiscalización. Hizo en un hidrocarburos que no le gustó al alcalde de Guayaquil, por ejemplo, pero vamos haciendo. Y fue antes, no fue antes de que le reviente la bomba en la mano sobre el tema de combustibles. Pero es lo que se tiene que hacer por el país. Creo que hoy los legisladores tenemos la oportunidad de servir. Y si nos vamos sirviendo, nos podemos sentir contentos. Entonces, les agradezco muchísimo se por trata. la Servir y no invitación. servirse. De eso Hay se que trata. servir, pues hay que servir al pueblo ecuatoriano. O sea, imagínese ir a la asamblea a calentar el puesto, no puede ser. Hay unos que la gente que ni los conoce, oiga, hay gente que unos uno que- dice, ¿y este es asambleísta? ¿Y cuándo? Ya no Si digan lo he eso. visto. Gracias, Lisette. Les dejo un abrazo y saludos al pueblo Te ecuatoriano. conoce alguno. no sea- 7:59 minutos, 7:59 minutos.